Bueno, bienvenidos a Última Palabra. Está con nosotros hoy el doctor Augusto Pérez, psicólogo, que por varios años fue profesor de la Universidad de los Andes y posteriormente de la Javeriana. Eh, tuvo una fundación originalmente en los Andes que se llamó La Casa, que fue la primera vez que se atrevieron, digamos, académicamente a entrar en el tema del consumo de drogas y posteriormente en la alcaldía de Andrés Pastrana, fue asesor del alcalde para el tema del consumo de drogas en la ciudad de Bogotá. Más adelante, cuando Pastrana fue presidente, fue su consejero en la misma materia y es una persona juiciosa, estudiosa del tema de las adicciones, del tema de las drogas y de la salud pública eh, alrededor del tema de drogas. Entonces lo hemos invitado, dada la reciente controversia sobre las adicciones, pero más que la reciente controversia de las adicciones con el tema político, que muy probablemente lo vamos a mencionar, eh, lo que queremos es que el doctor Augusto nos cuente en el tema de adicciones cómo ve a Colombia. Muchas gracias, Pablo. Es un placer volver a verlo después de tantos años. Bueno, el problema del consumo de drogas en Colombia tiene varias facetas. Primero, no hay una correlación entre el hecho de que somos uno de los mayores productores del mundo de algunas sustancias como cocaína, por ejemplo, y el consumo mismo. Nosotros somos parte, la América Latina se puede dividir en tres grupos de países. Los países que tienen un alto nivel de consumo, que son Chile, Argentina, Uruguay y una parte de Brasil. Los países que tienen un consumo medio, que son México, Perú y Colombia. Y los países que tienen consumos bajos, como Ecuador y Bolivia. Nosotros estamos en la mitad, pero de todas maneras, um, si tomamos el conjunto, en el país hay 500.000 personas que necesitan atención por consumo de drogas, sin contar el alcohol. Con el alcohol, pues son muchísimas más. Pero solamente por lo que se refiere a las sustancias ilegales, hay alrededor de 500.000 personas que requieren tratamiento y solamente una pequeña porción de ellos lo recibe. Eso además gracias a que la ley 1556 de 2012, que convirtió el problema del consumo de drogas en un problema de salud pública, permitió que las EPS comenzaran a ofrecer atención. Eso ha sido muy importante porque hasta ese momento las familias prácticamente se arruinaban pagando los tratamientos. Solamente a partir de 2016 comenzaron las EPS a financiar los tratamientos y por periodos relativamente cortos, pero realmente ha sido un cambio muy significativo en la historia del país en lo que se refiere a la atención de las personas que tienen esta clase de problemas. El Pero uno oye, orden, sí. perdóneme, uno oye casi siempre, y los jóvenes no lo creen, bueno, y en general no solo los jóvenes, sino los adultos tampoco, que una adicción va llevando a la otra. O sea, cuando una persona está con una profunda adicción al alcohol, tiene una mayor propensión a llegar a una adicción eventual a otra droga, como puede ser la cocaína. Y cuando está en la cocaína, que es lo que está sucediendo ahora, o con otras drogas artificiales, le empiezan a mezclar, o voluntaria o involuntariamente, drogas sintéticas como el fentanilo. ¿Qué tan degradante o qué tanta degradación hay entre los consumidores de droga colombianos en la medida, discúlpeme, lo dije mal, de los adictos en Colombia que van pasando de una adicción de alcohol a otra de otra droga, a otra de otra droga, y así viene el espiral del que es muy difícil salir? ¿Qué tan alta es la propensión? Yo creo que eso es un poco un mito. Yo creo que hay que separar las cosas. Hay un grupo de personas muy grande que consume alcohol. El 90% de la población colombiana ha consumido alcohol alguna vez en su vida, de mayores de 18, de 12 años, perdón. Pero el número de personas que realmente tiene un consumo eh, semanal, pues es alrededor entre el 15 y el 20%. Varía mucho según las edades y según las regiones. Eso es mucha gente. 15 o 20% de 30 millones de personas es mucha gente.
En Colombia el patrón de consumo es muy parecido al de algunos países europeos, pero no al de los países mediterráneos. Aquí la mayoría de la gente toma los fines de semana, pero toma mucho. La gente que toma en los fines de semana toma mucho, pero no toma entre semana. En los países mediterráneos usualmente se consume alcohol en cantidades moderadas todos los días. Entonces, hay un grupo muy grande de personas que consume alcohol en cantidades grandes, pero ojo aquí también. Si nosotros comparamos la cantidad de alcohol que se consume en Colombia con la cantidad que se consume en Estados Unidos o en Europa, nosotros consumimos alrededor de la mitad, 6,8 eh, litros per cápita, mientras que en Estados Unidos es 14, en Europa, en Alemania, en Francia, en Bélgica, puede estar alrededor de 13, 14 también, entonces es el doble del nuestro. Pero nosotros tenemos un pequeño grupo de consumidores muy problemáticos. Entonces ese es un paquete. Luego hay otro paquete de los que empiezan con alcohol, pasan a usar marihuana y una vez que pasan a usar marihuana, ahí sí las probabilidades de empezar a consumir otras sustancias se incrementan muchísimo, porque es meterse en el mundo de las sustancias ilegales y entonces ahí es como si se rompiera una barrera y se abre la puerta a muchos otros ensayos. Pero esto también está muy asociado a la edad. Cuando una persona que tiene 25 años y nunca ha fumado marihuana, la probabilidad de que se meta en problemas con la marihuana es mínimo. En cambio, cuando empezó a los 14 años, la probabilidad de que se meta en problemas es muy alta. La edad tiene muchísimo que ver en esto. Y una vez que empiezan con marihuana, la tentación de empezar a ensayar otras cosas es muy grande y ahí sí empiezan a pasar de una a otra y comienzan a pasar a sustancias cada vez más complicadas. Entonces, la última en la escala hasta hace algún tiempo era la heroína. Pero la heroína, el consumo de heroína en Colombia ha bajado dramáticamente. El número de personas que están consumiendo en el país a duras penas llega a 5.000 sobre una población de 50 millones. O sea, es muy poquito. En Nueva York hay 500.000 heroinómanos. Entonces, creo que la otra cosa, Paulo, que yo quisiera que los oyentes tuvieran claro, es que para que se presente un problema grave con el fentanilo se necesita un cierto número de condiciones que Colombia no tiene. En los Estados Unidos, las razones para que el fentanilo se volviera el problema que es, primero que todo, es el enorme número de heroinómanos que tiene. Los jíbaros, los dealers de la heroína, estaban explotando de la manera más miserable a estas personas que ya de por sí sufren muchísimo porque la dependencia de la heroína es una cosa muy terrible. Es algo que tiene un síndrome de abstinencia absolutamente horrendo que comienza simplemente por temblores en las manos, por sudoración facial y luego empieza a tener contracciones de los músculos largos en las piernas, en el vientre, vómito y diarrea durante 72 horas. Eso no se lo aguanta nadie. Entonces la gente se prostituye, roba, le revienta los vidrios a los carros por robarse $1 y obviamente terminan presos por eso. Pero la mayoría de los heroinómanos, por ejemplo, no son violentos, como sí lo son los consumidores de anfetaminas, que es un estimulante, y la heroína es un depresor del sistema nervioso central, igual que el alcohol, por ejemplo, o igual que las benzodiazepinas. Pero el otro motivo que en Estados Unidos este fenómeno ocurrió es porque culturalmente el pueblo estadounidense tiene una repulsión impresionante al dolor, a cualquier forma de dolor. Entonces, ya, dolor psicológico o dolor físico. Y los médicos son tremendamente complacientes con eso. O sea, en Estados Unidos, si uno va donde un médico y no le receta algo, las personas salen con la impresión de que es un mal médico. Entonces los médicos recetan cosas que muchas veces no son necesarias. Y eso fue lo que pasó con el fentanilo y con la oxicodona, que es un medicamento también para Opioide, un opioide. opioide, exactamente, todos de la misma familia y que ha llevado a una cosa absolutamente dramática, y es que en este momento en los Estados Unidos, a partir de
Si empezamos a contar desde 2012, hay más de 1 millón de muertos por este tipo de sustancias, de las cuales cerca de 300.000 fueron recetadas por médicos. Entonces es una cosa muy dramática. A eso se le añade la actitud de las compañías farmacéuticas de una tremenda deshonestidad en donde promovieron de manera masiva la utilización de estas sustancias opioides, haciendo que se las dieran a personas que no las necesitaban. Y ahí aparece el cuarto elemento, que ese sí nosotros lo tenemos, que son los dealers, los narcos, que empezaron a darse cuenta de que si le mezclaban a la heroína fentanilo que traían de la China, vendían una droga que era bien poderosa, porque el fentanilo es mucho más poderoso que la heroína, pero es muy barato de producir. Entonces, eso ha llevado a la situación en la que se encuentran los Estados Unidos, con alrededor de 100.000 muertos anuales solamente por estas sustancias. Eso a nosotros es poco probable que nos pase, lo cual no quiere decir que no tengamos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque evidentemente los narcos y todos los que se parezcan a los narcos que hacen de estas cosas un negocio, saben que hay un negocio muy grande, que pueden ganar muchísimo dinero. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vender fentanilo con otro nombre. Le van a, que fue exactamente lo que pasó con la heroína hace en este momento 14 años. Vendían heroína diciéndole a los muchachos en ciertas áreas de Colombia, en Armenia, en los alrededores del eje cafetero, en Santander de Quilichao, les decían, mire, les tenemos una cosa maravillosa, se llama H o se llama caballo. Caballo es el nombre de la heroína en España. Y la gente decía, pues, ¿quiere probar? Entonces la gente decía, pues sí, pero ¿cuánto vale? Y le daban un precio mínimo, algo así como 1.000 pesos. Yo hice un trabajo sobre eso y estuve allá y estuve hablando con la gente en la calle, los que estaban inyectando heroína. Todos, sin excepción, me dijeron, yo nunca supe que era heroína y si hubiera sabido que era heroína, jamás la habría probado. Entonces aquí el riesgo que tenemos es que esta gente comience a tratar de vender fentanilo eh, con otro nombre y que la gente se deje enganchar. Es ahí en donde el Estado debe intervenir y hacer unas alertas serias, no esas bobadas que suelen hacer acá en donde sacan un anuncio en un programa de televisión y nunca más vuelven a decir nada, en donde no hay ninguna seriedad en el manejo de los medios de comunicación para alertar a la gente sobre lo que puede pasar y en donde todas estas cosas supuestamente novedosas representan un gran peligro. En Colombia, entonces, el fentanilo, si lo venden como fentanilo, no va a tener éxito porque aquí la gente en general no tiene la actitud ante el dolor que se tiene en Estados Unidos. Yo tuve una experiencia personalmente y es que tenía un problema en la espalda y el médico me dio un opioide y yo me tomé una pastilla. Y cuando vi el efecto que tenía esa pastilla sobre mi productividad, eché el resto a la caneca y dije, yo no me voy a tomar eso, prefiero aguantarme el dolor, pero yo no me tomo eso. Esa es una actitud muy típica en Colombia y en otras partes de América Latina, que no es común en Estados Unidos. Entonces la gente aquí no le tiene tanto miedo al dolor eh, y las otras condiciones pues tampoco están presentes. Entonces eso nos protege, pero no nos podemos descuidar. Es verdad que ha habido, Paulo, una cifra que yo sé que a veces las cifras son fastidiosas, pero es para tratar de mostrar por qué se está con lo del fentanilo, se está tratando de hacer un escándalo que no tiene justificación. En el año 2022 se capturaron en Colombia 1.150 dosis de fentanilo. 1.150. Con una pipeta se hacen 20. En el mismo año en los Estados Unidos se incautaron 435 millones de dosis. Eso es una diferencia. En el año 2023, hasta donde vamos en el 2023, se han incautado menos de 1.500 dosis en Colombia. Y en Estados Unidos otros 400 millones. Entonces, esto no es negocio para los que están tratando de transformarlo en negocio, pero si nos descuidamos se puede volver un problema. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, Por perdón, lo que usted dijo, Pablo. El problema puede ser por lo que usted dijo, le están mezclando a veces a la cocaína fentanilo. Eso lo inventaron en México.
Dicen que en Afganistán, por ejemplo, con el deterioro de la amapola, el mercado, el negocio de la amapola, hay, y eso dice el informe de Naciones Unidas en el tema de drogas del 2021, eh, que hay una posible propensión a la producción, a que esos que se dedicaban al narcotráfico o al tráfico de la heroína a través del opio y de la morfina, eh, pasaran a fabricar productos sintéticos para poder mantener el negocio. No hay el riesgo, lo mismo en Colombia ahora que la amapola, perdón, que la coca o cocaína está bajando de precio porque el negocio no lo van a perder. Entonces, si tienen que destrozar a la gente mezclándole veneno como el fentanilo, pues lo van a hacer y se van a dedicar, si no a producirlo, por lo menos a importarlo. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y ahí es donde entra el Estado con una actitud que lleve a la gente a tratar de tomar decisiones lo más razonables posibles. Eso no siempre ocurre, siempre hay personas que van a actuar de otra manera, pero con respecto a lo de Afganistán también hay una diferencia importante con nosotros. Afganistán tiene un tremendo problema de consumo interno de heroína. Eh, Tiene más de 1 millón de consumidores de heroína en un país que es tremendamente pobre. Entonces, de alguna manera, el fentanilo se puede anunciar como una solución para esas personas a las que no les dan ningún tratamiento. Allá no hay tratamiento porque no hay con qué. Naciones Unidas ha tratado de hacer inversiones y algunos países han tratado de ayudar, pero con el problema de los talibanes y todos estos problemas relacionados con cosas religiosas y con conflictos políticos religiosos, la situación de países como Afganistán se vuelve muy difícil. Ahora, en este momento, el monopolio en América Latina de la producción del fentanilo lo tiene México. Ellos tienen una relación directa con los productores de China y el riesgo para nosotros siempre existe, siempre. Eh, ya sea para tratar de distribuirla internamente, eso ya lo hicieron con la cocaína, lo lograron de una manera en medio de todo modesta, porque teniendo en cuenta que lo que cuesta 1 gramo de cocaína en Colombia con lo que cuesta 1 gramo en Nueva York o en Londres. 1 gramo de cocaína de alta pureza en Colombia vale $5. 1 gramo de baja pureza en Nueva York vale $100. Y 1 gramo de por ahí de 10% en Londres puede valer 100 libras esterlinas. Entonces la diferencia de precios es enorme y aún así el número de personas que consumen cocaína en Colombia es bastante pequeño. No Bueno, llega, pero sí, recuerdo, discúlpeme, cuando usted dirigía la casa, que era un centro de estudios del tema de consumo, yo me acuerdo que todo el mundo decía que Colombia no era un país consumidor. Y ustedes de alguna manera venían haciendo investigación, decían Colombia sí es un país consumidor, y sí. por eso terminó Pastrana, que había propuesto en su campaña en la alcaldía la lucha contra la drogadicción, invitándolo a usted a que lo acompañara y posteriormente, me imagino, por esa misma razón en su gobierno. Pero Colombia, aunque digamos en heroína es insignificante, un consumidor insignificante comparado con Estados Unidos, pues ya tiene un nivel alto. Usted habló fue de 5.000 de 5.000 Cinco, personas que consumen, imagínense, sí, 5.000 personas que están realmente perdidos porque la recuperación de la heroína parece ser muy difícil y si le es, mezclan algo como el fentanilo, pues es realmente demoledor. Entonces, sí. no hay el riesgo de que caigamos en la misma falacia de decir que no somos consumidores y que terminemos siendo consumidores por desprevenidos. Y perdóneme, le hago una consideración al margen. Es que hoy el narcotráfico colombiano dicen que los están manejando los carteles mexicanos. No la totalidad, pero una buena parte. Entonces, si ellos son los que están en contacto con la China, estamos a un pasito de que nos metan el veneno en Colombia con problemas de salud pública enormes. Yo creo que el punto es muy bueno porque efectivamente nosotros siempre hemos mantenido que Colombia es un país consumidor. No es un país consumidor de una manera desmedida, pero lo llegó a ser en un determinado momento en los años 80 cuando estalló el problema del bazuco. El problema del bazuco tuvo cerca de 12 años en donde provocó unos daños
increíbles en la población. Y en ese momento éramos el principal consumidor de cocaína en forma de bazuco de toda América Latina, más que Bolivia, mucho más que Argentina. El problema llegó a Argentina mucho más tarde, a Uruguay igual mucho más tarde. En este momento hay más consumidores de lo que ellos llaman Paco, que es pasta básica de cocaína, en Argentina y en Uruguay que en Colombia. Pero es verdad que si nos descuidamos, sí pueden ocurrir cosas complicadas, porque de todas maneras el número de personas que consume cocaína en Colombia regularmente está alrededor del 2%. 2% sobre una población de 30 millones de adultos es un montón de gente y eso es muy peligroso. Entonces, ese peligro existe. Lo único que podemos decir es que en el momento en el que empiecen a mezclarle fentanilo más sistemáticamente a la cocaína, la gente se va a dar cuenta y va a pasar lo mismo que pasó con el bazuco. El bazuco empezó a desaparecer de los mercados rapidísimo porque la gente decía, esta vaina es realmente muy terrible, los efectos que hace esto, el impacto sobre la salud, sobre lo económico. El bazuco por unidad es muy barato, pero cuando uno mira la cantidad de cigarrillos de bazuco que se fuma una persona en un día, pues es carísimo. Una persona que consume cocaína inhalada por la nariz, aspirada, se consume, por decir alguna papeleta al día. Pues el que consume bazuco se puede fumar 100 cigarrillos en un día. Y eso es una cantidad tremenda. Algo parecido puede ocurrir si nos descuidamos. Nosotros en Nuevos Rumbos consideramos que la obligación nuestra es advertirle a la gente lo que puede pasar. Nosotros nunca le decimos a la gente no haga, no haga, no, eso no sirve para nada. Nosotros le decimos cualquier cosa que usted vaya a hacer, hágala sabiendo qué es lo que está haciendo y las consecuencias que puede tener. Y si usted se mete con el fentanilo, se va a meter en unos líos muy terribles de los que nadie lo va a poder sacar. Eso es clarísimo. Pero digamos que quienes empezaron a consumir la cocaína eran círculos privilegiados. Hoy en día ya está más expandida y sin lugar a dudas es un consumo mucho más masivo y peligroso, aunque no sea absoluto como el alcohol. Pero cuando les ofrecen en las fiestas, ¿quién se va a dar cuenta si tiene o no tiene fentanilo? Y escuchándolo a usted, usted dice, bueno, pues cuando la persona se da cuenta de a dónde lo lleva, se puede asustar y salirse. Eso sí es posible con una droga de ese tamaño, perdón, de esa intensidad de adicción, que la persona se dé cuenta que se la está tragando como el bazuco y pues sea capaz de salirse. Eh, Depende mucho de las características de la persona y depende mucho de las características de la droga, de la combinación de drogas. Si la persona empieza a experienciar, si es una persona que ya tiene experiencia con cocaína, cuando consuma fentanilo con cocaína, se va a dar cuenta de que el efecto es muy distinto, porque está mezclando simultáneamente un estimulante con un depresor. Ese depresor lo va a apagar y el efecto que tenía antes la cocaína y que él estaba buscando no lo va a tener. Va a tener otro efecto que es placentero, porque el efecto o sea, la razón por la que la gente se mete en fentanilo es porque esos medicamentos derivados del opio o esas sustancias derivadas del opio tienen un primer momento que es placentero. Lo que la gente tiene que saber es que eso efectivamente es el primer momento y que después lo que viene es un infierno que puede durar años y que puede realmente acabar con su vida, porque no hay, en el caso de la marihuana es una sustancia que produce muchos problemas en la salud, muchos, sobre todo en los menores de edad, en los niños, produce un deterioro en el hipocampo, que es el centro fundamental de la memoria. Pero lo daña, lo achica, se reduce de tamaño y eso está ya más que demostrado, pero no existe una posibilidad de morirse por sobredosis de marihuana. Eso no existe. La razón de eso es una razón puramente biológica, que es la razón que explica por qué uno sí se puede morir y se muere por consumir opiáceos. Y es que en el tallo cerebral ahí están los centros que controlan la respiración y controlan el funcionamiento del corazón
y justamente ahí están los receptores de los opiáceos, de manera que terminan inhibiendo completamente el funcionamiento y produciendo un paro respiratorio y un paro cardíaco. Entonces, uno no se muere de fumar marihuana, se puede poner muy mal, se puede enfermar, puede perder muchas cosas, pero uno sí se muere de consumir fentanilo o cualquier otro derivado del opio. Pero mucha gente eh, cree que la cocaína es manejable y sabemos de mucha gente que se ha muerto por sobredosis de cocaína. Sí, Entonces, entre la marihuana y el fentanilo hay ese punto intermedio que es el que estamos hablando de que lo mezclan para para ir generando la adicción. Pero sí. si la gente, aún sabiendo que la cocaína le puede generar un paro cardíaco por sobredosis u otro tipo de reacciones, no ha parado, pues lo mismo puede suceder facilito con la cocaína mezclada con el fentanilo. El tema, y pasaría a hacerle otra pregunta. ¿Hay en Colombia entidades capaces de recuperar heroinómanos o eventualmente fentanilómanos? Muy poquitas, sí hay, sí hay. Está Carisma en Medellín, por ejemplo, que es una... el problema de la heroína se ha concentrado muy fuertemente en Medellín y en Bogotá. De hecho, la mayor parte de los muertos por heroína tuvieron lugar, la mayor parte de las muertes tuvieron lugar en Medellín. Pero Carisma ha desarrollado, o como entidad del Estado, una capacidad de tratamiento importante, porque además el problema de la heroína es un problema viejo, es un problema que tiene mucho más de 100, tiene más de 100 años, entonces se conoce muy bien ya cuáles son los tratamientos, se conoce que la persona se puede empezar a tratar con metadona y que la metadona le quita el síntoma de abstinencia, que es lo que más los afecta, y que luego con un tratamiento psicoterapéutico pueden empezar a dejar la metadona. Yo lo he hecho, yo lo he visto y sé que es así. Con el fentanilo la cosa es mucho más complicada y es lo que se ha visto en los Estados Unidos también, porque los efectos que produce y el tipo de personas que las consumen son personas que tienden a no buscar tratamiento, a no buscar ayuda y que tienden a no dejarse ayudar. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico en las grandes ciudades que sean personas que viven en la calle, que sean personas que son habitantes de calle, que no quieren que los ayuden. Hay sí servicios especiales que van a buscarlos, les dan naltrexona para que no se mueran. La naltrexona es un medicamento que inhibe los efectos de los opioides y evita que se produzca el paro respiratorio. Pero muchas veces ellos rechazan la ayuda. Son personas muy mayores también, en muchas ocasiones, son personas solitarias. Entonces, el tipo de población va a tener un impacto sobre las consecuencias del consumo de este tipo de sustancias. El punto es que yo creo que este es el momento realmente de empezar a hablar de esto con claridad, sin alarmismos. El fentanilo es un anestésico muy poderoso, existe desde 1956 y siempre ha estado utilizado en medio hospitalario. Eh, Se empezó a salir del medio hospitalario cuando los chinos descubrieron que era muy fácil producirlo y que reemplazaba muy bien a la heroína con igual nivel de dependencia, que es lo que hace el negocio, pero con un precio mucho más bajo. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a hablar de esto como estamos haciendo, de invitar a otras personas eventualmente a debatir al respecto y de hacerle saber a la gente que uno siempre en la vida se puede meter en problemas. Una de las características de los adolescentes es que les encanta tener experiencias nuevas y ellos dicen que les encantaría experimentar todo hasta cuando uno empieza a preguntarles si realmente les gustaría experimentar algo como estar preso o si les gustaría experimentar algo como ser violado o si les gustaría experimentar algo como que lo atraquen y lo golpeen. Y entonces se dan cuenta de que eso yo quiero experimentar todo no es tan válido y que hay que llegar al momento en el que uno debe poner ciertos frenos. Y eso mismo hay que decirle a las personas que son
aficionadas a tener experiencias con las drogas. El popper, por ejemplo, tuvo un momento también de mucha eh, interés por parte de los jóvenes, pero luego cuando se empezaron a ver que perdían la visión en color y que veían todo solamente en blanco y negro en un determinado momento, o que podían tener convulsiones, o que podían tener ataques de vómito, pues empezó a cambiar y hoy en día el uso del popper es mínimo. En las encuestas, que es otro de los dramas nuestros aquí en Colombia, y es que no tenemos datos válidos. Los datos, por ejemplo, en la última encuesta que hizo el DANE en 2019 dio unos datos completamente absurdos, como que bajó el consumo de todo en un país en donde no hay prevención. Eso, y en donde en todos los otros estudios siempre se había visto que el consumo aumenta, no de una manera dramática, pero sí continua, siempre. Y eso es una tendencia mundial con dos excepciones, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. La pandemia cambió eso también. El consumo de alcohol y el consumo de tabaco estaba bajando y con la pandemia volvió a subir, pero son los únicos que bajan. Todos los otros sustancias que investiga Naciones Unidas, y eso lo puede ver cualquier persona abriendo el informe de la UNOSD, que son gratuitos y que los pueden bajar desde internet y están todos los datos, pueden ver que año tras año hay un incremento en todos los países. Bueno, pues según el DAN, entre nosotros volvimos a los niveles de consumo de 2008 y eso no tiene ningún fundamento. Hoy, el ministro de Justicia presentó los datos preliminares del estudio sobre adolescentes y también, sorprendentemente, hay un descenso que nadie explica porque no dan explicaciones, simplemente presentan unos números brutos que ni siquiera se entendieron muy bien por la manera como los presentaron. Pero el hecho concreto es que nosotros tenemos que estar alerta a lo que pase, tenemos que ser razonablemente pesimistas en el sentido de que cuando las cosas van mal tienden a empeorar, pero también podemos ser razonablemente optimistas en el sentido de que hoy se conocen los instrumentos de comunicación y de prevención que pueden evitar que las cosas lleguen a convertirse en un gran problema. Eso se puede hacer. Eh, eh, yo creo que voy a tener que volverlo a invitar a conversar de estos temas, porque esto es un tema bien extenso. Pero hay una cosa que me llama la atención. Usted dijo que en Colombia o en América Latina por lo menos teníamos la costumbre de que se consume trago los fines de semana en enormes cantidades. Mm. Normalmente, la persona que consume trago los fines de semana considera que no es un alcohólico. Sin embargo, a uno le dicen, mira, alcohólico es cuando la persona, llegado a un determinado momento, empieza a necesitar a través de su cuerpo, o empieza a pedirle, porque ya se han bajado los niveles de alcohol en su cuerpo, que se tome un traguito para nivelarlo. Y todos los que toman todos los fines de semana, según eso, podrían ser alcohólicos. ¿Es Sí. así o no es así? Bueno, la palabra alcohólico, Paulo, tiene muchos problemas. Hay 80 definiciones de qué significa alcohólico. Entonces es mucho mejor hablar de consumo problemático de alcohol. Ujú. El consumo problemático de alcohol sí se puede definir por los efectos, se puede definir por las cantidades, se puede definir en términos de la frecuencia. Los índices en el ámbito de la psicopatología, siempre uno habla de la frecuencia, la intensidad y la duración. Son los tres elementos que uno utiliza para saber cuándo alguien se está metiendo en problemas. La persona que se toma un trago todos los días puede que no le pase nada. Pero cuando pasa dos, tienen que empezar a sonar las alarmas. Y cuando pasa tres, con toda seguridad ya se está metiendo en serios problemas. Entonces, en el caso del alcohólico, aquí hay algo que también es importante que la gente sepa. Uno de los elementos importantes para entender el problema de las drogas es que las drogas tienen diferentes ritmos. Para convertirse uno en lo que se llama ordinariamente una persona alcohólica, se necesita tomar durante cerca de 10 años en promedio. Para convertirse en una persona con problemas serios con la cocaína, se necesita consumir en las fiestas durante alrededor de 2 años y luego la cosa se empieza a complicar. Para el bazuco son 4 meses y para la heroína pueden ser
también unos pocos meses. Si la persona, hay personas que, por ejemplo, se inyectan heroína una vez cada 3 meses. La probabilidad de que se vuelvan heroinómanos es muy bajo para ellos, pero la probabilidad de que se queden ahí si tienen 18 años es muy bajita. Entonces, son muchos Muy alto, elementos. muy alto. La probabilidad de que se queden ahí es muy alta. No, la Ya, probabilidad de que se queden ahí es muy bajita. Es decir, que van a subir, van a ya, sí, sí. incrementar la cantidad Ah, de consumo. entiendo, entiendo. Pero bueno, sobre, yo vi de la corporación Nuevos Rumbos que usted dirige un comunicado en el cual juzgaba como irresponsable el enfoque que le daba la periodista María Jimena Duzán al tema de adicción eventual del presidente Petro. Mm. Eh, y ese es un tema político complejo y candente. Desde la perspectiva, digamos, la profesional y científica, eh, usted está diciendo la persona que consume a unos niveles que le pueden generar problemas, pero lo hace con un distanciamiento en el no necesariamente se va a quedar ahí. O sea que podría asumirse que una persona que consume mucho, eventualmente, pero no siempre, no siempre quiero decir no semanalmente, no cada 3, 4 días, no es un adicto. No, la palabra adicción es otra palabra que tiene muchas dificultades de definición. Por eso se habla mejor de dependencia. La dependencia también tiene unos tiempos. Si uno, eso no quiere decir que uno no cree problemas. Si uno cada vez que se emborracha y se emborracha 4 veces al año, agarra patadas a todo el mundo, se dispara con la policía y mata al perro, uno tiene problemas graves. Eso se llama intoxicación patológica. Y eso significa que ya hay un daño en el cerebro, así lo haga una sola vez. Entonces, el problema no es ahí no es la frecuencia, sino lo que hace bajo los efectos del alcohol. Pero la persona, si hablamos de una persona común y corriente, lo usual es que las personas comienzan a incrementar la frecuencia, la duración y la intensidad. Comienzan a hacerse los eventos cada vez más cercanos y las consecuencias comienzan a ser cada vez peores, sobre todo cuando se mezclan cosas. Cualquier cosa mezclada con alcohol va a incrementar las probabilidades de que la persona se meta en muchos líos. ¿Por qué dije yo que a mí me parecía irresponsable lo que decía María Jimena Duzán? Porque para decir uno que una persona es dependiente, necesita tener pruebas clínicas. El ojímetro no sirve. Que Petro se comporta de una manera muy particular, muy rara y muy inaceptable, totalmente cierto. Pero lo que yo decía en el artículo también es, Trump también. Trump es un mentiroso patológico. Trump es una persona que em, distorsiona la realidad completamente, lo que él mismo llamó la nueva realidad, ¿no? Él se inventa la realidad, que es lo que hace Petro a veces, pero Trump no se toma un trago. Entonces, no se puede asociar ese tipo de comportamiento necesariamente con el hecho de tener una dependencia de una sustancia. Ahora, em, que es posible que Petro esté en problemas, sí, es posible que esté en problemas. Yo no digo que no, pero es que eso no le corresponde a una periodista decirlo. Eh, Sobre todo de la manera como lo aborda, con un aire que me pareció un poquito proteccionista y como muy solidario, diciéndole, confiésese. Yo no creo que esa sea la manera. Yo creo que y Petro obviamente le contestó diciendo, mi única adicción es al café de la mañana. Y ahí entonces lo que uno tiene que decir es que el café de la mañana no produce dependencia. No hay nadie en el mundo que sea dependiente, que cumpla con los criterios de dependencia a una droga por tomarse un café en la mañana. Nadie en el mundo. Entonces, pues ahí hay otros mensajes que se entrecruzan que uno no sabe qué es lo que están queriendo decir. Yo pienso que eh, para las personas que tienen problemas de dependencia pueden ser ayudadas. Yo pienso que en virtud de la dignidad más alta que tiene el cargo que tiene Gustavo Petro, si él tiene problemas, él debería realmente dejarse ayudar, porque si no, nos va a llevar a todos al desastre. Las personas que tienen
graves problemas de consumo, toman unas decisiones terribles y él tiene el poder de tomarlas. Entonces, yo no sé si él tiene problemas de consumo o no, no me atrevería a afirmar ninguna cosa, pero eh, si los llega a tener, sí debería, su obligación como hombre inteligente y como persona con una responsabilidad muy grande con este país es ayudar, permitir que lo ayude. Él solo, si está metido en problemas, él solo, las probabilidades que tiene de salir son muy pequeñas, muy pequeñas. Bueno, doctor Augusto Pérez, muy agradecido por sus comentarios y esperamos tener una próxima oportunidad para poder hablar con usted, porque creo que eh, lo extraño de la política antidrogas o antiadicciones de Colombia es que se atiende no la prevención, eh, sino sino ya la eventual adicción, y la maneja es el Ministerio de Justicia, que dudo yo que tenga cualquier capacidad para entender este tema desde la perspectiva de salud pública, como se llama. Entonces creo que tenemos mucho que hablar con usted de eso y también del alcohol, que es recuerdo como decía el presidente Rafael Uribe Uribe, que esto era un estado cantinero, que vivía de vender trago para financiar la salud. Y en ese círculo vicioso vivimos encerrados. Entonces el tema de adicciones es un tema con el que yo creo que los colombianos deberíamos familiarizarnos muchísimo más y nadie mejor que usted para comentar con criterio y con autoridad sobre ese tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar con mi última palabra. Los esperamos en un próximo capítulo.